Almería sigue muy pendiente de los progresos y retrasos de las obras de la alta velocidad hasta Murcia, siendo uno de los puntos más calientes en cuanto a obras ferroviarias del país. Sin embargo, en los últimos días ha habido novedades reseñables, tanto para bien como no tan bien, que te cuento en este vídeo. Por un lado, la mesa del tren almeriense ha alertado de que la provincia está en una grave encrucijada, con unos servicios de Renfe más que deficitarios, con muy poca calidad y unos tiempos de viaje que son, con diferencia, los más altos del país, con Madrid, al superar las 7 horas y 15 minutos, que además se presta con un material que tiene habituales incidencias, restando atractivo al servicio. Sin embargo, lo que parece preocupar más es la marcha de las obras que llevarán los trenes rápidos a esta provincia y la conectarán mucho mejor al arco mediterráneo y por extensión al resto del país, donde también muestran sus dudas con el calendario. De esta forma, desde la mesa del tren se señala que, viendo las últimas licitaciones publicadas en el BOE sobre los progresos de la línea de alta velocidad y el soterramiento en la ciudad, cada vez parece más probable que el AVE no llegará antes del año 2028, ya que algunas de esas licitaciones, como el de las traviesas y vías, tienen un plazo hasta dicho año, lo cual aleja mucho la posibilidad, que se daba casi por segura, de que en 2026 acabarían todas las obras y en 2027 tendríamos pruebas y servicios. Un escenario que aseguran preocupa en la zona, por lo que han vuelto a solicitar reuniones con el secretario de Estado, con el subdelegado del Gobierno, la consejera de Fomento andaluza o el presidente de Renfe. Una opinión que choca frontalmente con la sensación de avances enérgicos y decididos en estas obras que siempre se transmite desde Transportes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Precisamente estos días hemos podido comprobar esos avances o retrasos en el nuevo chequeo de los trabajos que hace periódicamente la Cámara de Comercio de la provincia, cuyas imágenes estás pudiendo ver y que te recomiendo compruebes más al detalle en el vídeo que ellos han colgado en su canal de YouTube y cuyo enlace te dejo en la descripción. Una imagen que revela la magnitud de lo que está en marcha y con tramos muy dispares. Unos progresos que han coincidido con la creación de una delegación de la Oficina del Corredor Mediterráneo en Andalucía, concretamente en Almería, con sede en la subdelegación del Gobierno, que dará apoyo tanto a los tramos andaluces como murcianos. Trabajos que ya han superado los 2.000 millones de euros invertidos, pero a los que aún les queda mucho por delante y que una vez se finalicen supondrán una nueva conexión a máximas prestaciones de Almería con Lorca, Vera o Totana hasta llegar a Murcia capital. Hay que reseñar que, más allá de las advertencias desde diversos colectivos almerienses, a día de hoy no ha habido ni nuevos calendarios ni rectificaciones desde la Oficina del Corredor Mediterráneo, ni tampoco desde Transportes, aunque cada vez parece más difícil que las obras acaben en los plazos anunciados y que los trenes no podrán dar servicio a esta nueva conexión hasta bien entrado el 2028 o incluso 2029. Ya que una vez finalizados los trabajos, faltaría un periodo nunca corto de pruebas de todo tipo hasta poder ver circular a los trenes con pasajeros, todo en un contexto lleno de incertidumbres de todo tipo, por lo que a pesar de la supuesta buena marcha de las obras, cada vez son más los que alertan del retraso y de que tocará tener más dosis de paciencia en una zona del país experta en ello. Seguiremos pendientes a las novedades que lleguen desde el sureste español y lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.